sumar. Bueno, se podría relacionar algo así, ¿no? Para que tener bien claro algo. Adición y suma son dos cosas distintas. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, aquí de la adición, tenemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo les pongo esto de acá. Tengo el número 23 y tengo el número de repente 15. Yo hago esto, yo sé que aquí sale 38. Lo que quiero dejar en claro primero, adición es todo esto, chicos, toda la operación matemática que hacemos. Estos elementos que aparecen aquí se les llama sumando. Y al resultado de la operación, que es a él se le llama suma. Entonces, si bien es cierto, la adición, decía, es todo, la adición vino a ser todo esto, la suma es una parte de la adición, es un elemento de la adición. Entonces, no hay que confundir, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Ya? Entonces, por eso a mí cuando me piden en alguna operación me dicen hallar la suma, hallar el resultado. La suma es el resultado. Bueno, para este problema vamos a ver cómo lo calculamos nosotros, pero esto quisiera que tengan en cuenta. Adición es la operación y la suma es un elemento que es el resultado de la operación. Los elementos que se van operando, a eso le llamamos sumando. Sumandos. ¿Y qué cosa viene a ser la sustracción? Simplemente viene a ser otra operación, la cual simplemente vamos a decir que es contraria u opuesta a la adición. Porque si bien la adición consiste en ir añadiendo, en ir agrupando, a ir juntando elementos, la sustracción nos debe indicar lo contrario, quitar, ¿no? Sacar elementos, reducir la cantidad de elementos, ¿no? A eso se refiere. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar con la diapositiva ya. Vamos a mostrar acá para poder avanzar esto. A ver. Bien, chicos. A ver. Acá, como decía, la operación de adición y sustracción. Entonces, en esta primera parte, vamos a ver así. ¿Qué se entiende, chicos, cuando hablamos de adición? ¿No? Adición, en primer caso, ya sea adición o sustracción, que es lo que vamos a trabajar acá, se está refiriendo a elementos que van a ser valores naturales. Vamos a trabajar con valores que son positivos. En este caso, estamos teniendo en cuenta que los números que vamos a usar nosotros, por lo general, son los números que utilizamos para contar. Estamos hablando, por ejemplo, del 0, estamos hablando del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, así hasta el más infinito que hay, ¿no? Entonces yo aquí voy a plantear esto, voy a utilizar acá, por ejemplo, cuando cuento tengo acá 1, 2, 3, estos vienen a ser los elementos que vamos a usar, o sea, no podemos usar elementos distintos a estos valores, ¿no? Ustedes se acuerdan que en el tema anterior decíamos, estos son números de una cifra, hay números de dos cifras que se forman juntando ellos, de tres cifras y así. Son números que pueden estar formados por ellos, bueno, y el 0 que no aparece acá, pero con ellos no vamos a trabajar. No trabajamos con números decimales, fracciones, ni negativos, ninguno de ellos. ¿Qué más, no? Como se ha indicado, la operación de adición es una operación matemática que se representa con este símbolo, ¿no? Muchas veces a esto le llaman más o le llaman cruz, ¿no? El cual consiste, dice, en contar principalmente. Cuando contamos, estamos añadiendo, estamos juntando, estamos agrupando, a eso le llamamos adición. Esos elementos, como decíamos, hablamos de los sumandos y hablamos de los. Bueno, para de repente hacer un poco más colorido, es algo básico que ustedes ya conocen, lo vamos a presentar de esta forma, ¿ya? Lo voy a presentar así. Digamos, acá voy a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero a esto le quiero añadir 3 más. Pues cuando yo quiero saber cuánto hay, cuento, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, voy a tener 8 de esas manzanitas. Esa es la adición, ¿no? Contar desde el principio. Y hemos buscado métodos prácticos de contar, ¿no? Que es agrupar, que es la adición, justamente la suma, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, decimos que los sumandos son los primeros elementos, y en este caso, al resultado de la operación se le llama suma, ¿no?
Es algo que ustedes conocen, lo estamos animando nada más, no vamos a dar mucha vuelta en eso, ¿no? Vamos a continuar para ir viendo otras cosas más, algunas propiedades que por ahí nos van a interesar. Bueno, ¿qué otra cosa es importante en la adición? El tipo de problemas que van a aparecer. Y realmente aquí hay una variedad de problemas, hay varios tipos, pero hay dos específicamente en los que nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, para eso yo quisiera tener en cuenta qué criterios vamos a usar cuando vayamos a trabajar problemas de adición. Un primer caso, chicos, es organizar nuestros datos por columnas. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros nos dan algo así, ¿no? Nos dan de esta forma. Sumar esos números. Y a veces tú lo que haces es, bueno, voy a sumar acá 3 más 7 más 6, van sumando así, uno por uno. Pero lo más sencillo de hacer esto es ordenar, ¿no? Yo pongo 123. Respeto la posición. Los que son unidades mantienen su posición, los que son decenas mantienen su posición. Igual acá, ¿no? Unidades, decenas, centenas, unidad de millar. Lo ordeno de forma vertical y procedo a sumar, ¿no? Entonces, en forma rápida, cuando yo sumo 3 más 7, 10, más 6, 16, llevo 1, sería acá 3 más 4, 7, más 2, 9, no llevo nada, 1 acá y 1 acá. Por lo tanto, mi resultado sale 1196. Que sería la forma más sencilla de sumar, ¿no? Cuando son números conocidos. Vamos a ver problemas donde estos números no son conocidos, son variables. O de repente hay valores en los cuales parte del es conocido y parte del no es conocido que hay que completar. Entonces, ese tipo de problemas vamos a buscar calcularlos. Que más adelante le van a dar un nombre a esto. A eso le llaman criptoaritmética. Quiere decir que van a haber valores para operaciones donde vamos a completarnos, ¿no? Entonces, chicos, en esta parte, lo que vamos a ver simplemente es que siempre nos conviene organizar nuestros datos en columnas para sumar la posición de unidades, decenas, centenas y millares según aparezcan, ¿no? Es un tipo de problema, por ejemplo. Otro tipo de problemas es cuando tenemos uso de fórmulas. Y generalmente acá tenemos en cuenta la fórmula más común. ¿Cuál es la fórmula más común que se va a utilizar? Es cuando queramos sumar los números consecutivos, los primeros números naturales. Decíamos hace un momento, los primeros naturales son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta cualquier valor. De repente me decís suma desde 1, 2, 3 hasta 20, desde 1, 2, 3, 4, 5 llega hasta 30, hasta 40, hasta 50. Pero dense cuenta que aparecen todos los números consecutivos siempre, sin faltar ninguno. Entonces, cuando yo tengo esto, siempre me fijo en el último. Espera. Si aquí está n, yo pongo n, y acá lo voy a multiplicar. ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por el que le sigue. Si acá está n, n más 1. Y todo sobre eso. Se divide. Y a lo que resulte de acá será el resultado de lo que es la suma. Yo voy a querer sumar, a ver por favor Lázaro, yo voy a querer sumar esto, voy a querer sumar todos los números, desde 1, 2, 3, 4, así hasta 20, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente me fijo en el último. En este caso, el último número es 20. Y veo que aparece empezando desde el 1 y todos los consecutivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a poner en mi formulita cuando voy a calcular esto? 20 era el último, entonces aquí pongo primero 20. Se multiplica ¿por quién? Por el que le sigue, que es 21. Y todo sobre 2. Por lo tanto, que debe decir 20 por 21 sobre 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a operar mi resultado ya. Ojo, no se van a poner a multiplicar ustedes 20 por 21 porque sale un número grande y luego dividir. Lo más fácil sería hacer, como este 20, estamos por la misma, pueden entrar ahora. Entonces, chicos, decía, imagínense que ustedes les ponen esto, ¿no? Les dicen así. Tengo de repente el número 1, más 2, más 3, más 4, más 5, así, y me dicen esto tengo hasta el 16. Yo no me voy a poner a sumar 1 más 2 más 3 más 4, así uno por uno, porque 1 más 2 es 3, 3 más 3 6, 6 más 3, 4 10, es mucho me demoro. Uso la formulita. ¿Qué me dice la fórmula? Allá, que si el último es 16, pongo 16. ¿Por qué no multiplico? Por el que le sigue. El que le sigue es 17. Y todo esto sobre 2.
¿Qué hago? 16 sobre 2, esto me sale 8, y 8 por 17, ese sería mi resultado. ¿Cuánto va a salir? 8 por 17, saldría, si no me equivoco, 136. ¿Ya? Y esa va a ser la forma en la cual nosotros vamos a realizar suma de números consecutivos. ¿Está bien, chicos? Entonces, es importante recordar siempre, buscar siempre ordenar. Ordenar para sumar columna por columna de forma vertical. Y lo otro es cuando nos dan a nosotros los números como una secuencia de números consecutivos. Se utiliza una fórmula. Son los dos criterios que vamos a tener en cuenta para los ejercicios. ¿Ya? Entonces, ya viendo los residuos, vamos a volver a recordar esto. Pero acá no hay mucha vuelta que dar, me parece. Vamos a continuar. Entonces, yo veo acá. Ahora, hemos hablado de la adición, ahora hablemos de la sustracción. ¿En qué consiste la sustracción? La sustracción, como yo les decía, chicos, consiste pues en restar, en quitar. Hay que quitar una cantidad a un valor inicial. Entonces, cuando vamos a hacer eso, chicos, de quitar, pues lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Que otra vez trabajamos siempre con las mismas cantidades anteriores, con cantidades de números naturales, ¿no? Quiere decir que siempre pues usando los valores positivos, del 1, 2, 3, 4, 5, hasta cualquier valor que podamos contar. ¿Ya? Generalmente tenemos en cuenta los mismos números, que son los que utilizamos para contar. ¿Qué más? Es una operación que se representa con este signo, es una rayita que por ahí siempre le decimos menos. Esta operación es contraria a la adición. ¿Cuál es la intención de esta operación? Quitar, reducir mi cantidad inicial a otra cantidad más pequeña. Pues nuevamente, si lo planteamos parecido al caso inicial de la adición, podemos plantear con la misma forma de figuras, ¿no? Por ejemplo, me dan acá. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manzanas. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle 1, 2, 3 manzanas y como resultado me va a dar acá las 5 manzanas, que es algo lógico. Pero aquí, ¿qué me interesa? Los elementos. Por ejemplo, al primer elemento que aparece acá, a este primer elemento que es a quien le vamos a quitar, a quien queremos quitarle, a ese le llamamos minuendo. Él sería el minuendo. Ya, acuérdense, el primer elemento, minuendo. La cantidad que vamos a quitar, lo que le estamos quitando al minuendo, a eso le vamos a llamar como, no sé si ustedes saben cómo se le llama lo que quitamos. ¿Alguien sabe qué nombre se le da a la cantidad que se le quita en la sustracción? A eso le llamamos sustraendo. Y al resultado de la operación, a lo que queda ya como valor final, esa cantidad final, ¿qué nombre le vamos a dar nosotros? A eso se le llama acá, se le llama diferencia. ¿Ya? La diferencia. Por eso siempre dicen, haya la diferencia. Hallar la diferencia es la resta, el resultado que ha quedado de hacer una operación de sustracción. Chicos, una observación aquí. A ver, cuando a ti te dicen esto, ¿no? Cuando te dicen a ti, quiero hallar la resta de 24 y por ejemplo 8. Normalmente tú lo que haces es, ¿no? 24 menos 8. Y esto me va a salir acá, en este caso, 16. Si te dicen a ti, a ver, haya la resta de 6 y 15. Por lo general, ¿qué hacemos? Siempre colocamos delante el mayor, ¿no? Al menos en esta parte nosotros, por lo pronto ahora, vamos a trabajar siempre que la parte mayor, el mayor siempre va adelante. ¿Ya? Siempre va a ir adelante. Esto sale 9. O sea, en este caso, ¿quién siempre va a ser el mayor de todos los elementos? El mayor de todos siempre va a ser a quien llamamos minuendo. O sea, por lo pronto, como estamos trabajando con números naturales, siempre el mayor va a estar adelante, ¿ya? Y a eso le llamamos minuendo. Cuando ya pasemos a otros grados,
otro tipo de operaciones, ya se va a trabajar de repente en otra forma, con otro tipo de números. Por lo pronto, al trabajar en naturales nada más, siempre respetemos esto, ¿ya? Se resta mayor menos menor. Bien, vamos a continuar. ¿Ya? También esto es algo básico que ustedes ya conocen, solamente recordar el nombre de los elementos. Minuendos y tren de diferencia. ¿Qué otra cosa es importante recordar? Acá también, cuando hablamos de cifración, hay un tipo de problemas. Hay que tener en cuenta dos situaciones. Una primera situación que hay que tener presente en los ejercicios es cuando nos piden ayer el complemento. Nos piden hay el complemento aritmético de un cierto número. ¿Qué quiere decir esto de complemento aritmético? Bien, como indica acá, dice, nos indica lo que falta, lo que le falta al número para hacer el menor número que posea una cifra más. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Por ejemplo, yo puedo tener números que tengan una cifra, que pueda tener 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras. Pero el complemento aritmético va a depender justamente de eso, de cuántas cifras tenga el número que a mí me dan. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un número de 2 cifras, yo diré, lo que le falta para hacer el menor número que tenga una cifra más. Si es de 2 cifras el número, es lo que le falta para llegar a ser el menor número de 3 cifras. Y el menor número de 3 cifras, ¿quién es? Los de 2 cifras acaban en 99 y el que sigue ahí empieza en 100. Es lo que le falta para 100. Si el número tiene 3 cifras, será lo que le falta para llegar al que tenga una cifra más, 4. El menor número de 4 cifras, 1000. ¿Ya? Se complemente lo que le falta. Por ejemplo, miren, si yo les pongo aquí esto, complemento aritmético de 3. Este 3 tiene una cifra nada más. Entonces dice, lo que le falta para hacer el menor número que tenga una cifra más. Una cifra más serían de 2 cifras. ¿Quién es el menor número de 2 cifras? ¿Quién es el número más pequeño de 2 cifras? Creo que se dan cuenta que es el 10. ¿No? Entonces, ¿cuánto le falta al 3 para llegar a ser 10? ¿Cómo hacen para hallar eso lo que le falta? Simplemente lo que hacemos va a ser una resta, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los demás números. Por ejemplo, complemento aritmético de 3 va a ser 10 menos 3. Si yo quiero el complemento aritmético de 52, 100 menos 52. ¿Por qué? Porque el 52 tiene 2 números, 2 cifras. Yo quiero lo que le falta para llegar a ser el menor número de una cifra más, o sea, de 3 cifras. Menor número de 3 cifras, 100. ¿Cuánto le falta a 52 para hacer 100? 100 menos 52. A ver, de forma práctica ya. Si yo quisiera hallar el complemento aritmético de 269, ya no es de 1, ya no es de 2, ahora es de 3 cifras. ¿Cómo sería su complemento aritmético? Creo que se dan cuenta, ¿no? Si el número tiene 3 cifras, el menor número de una cifra más de 4 sería 1000. Por lo tanto, 1000 menos 269. Complemento aritmético es el resultado de cada uno. Por ejemplo, acá sale 7, acá sale 48 y acá sale 731. Ese es complemento aritmético. O sea, si por ahí a mí me dijeran, a ver, yo quiero saber cuál es el complemento aritmético, le voy a poner acá, ¿sí? Me pidieron, ¿cuál es el complemento aritmético? El número 1, 2, 3, 4, 5. Para no estar complicándome, yo lo veo algo así. Una cifra, 1 con un 0. 2 cifras, un 1 con 2 ceros. 3 cifras, un 1 con 3 ceros. Y el resto el número que me daba. Si yo veo acá 1, 2, 3, 4, 5, será un 1 seguido de 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y a esto le voy a restar el número que me dieron. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto saldrá el resultado? Ahí hay que restar. Si no me equivoco, la resta saldrá 8, 7, 6, 5, 5. Ese vendría a ser su complemento aritmético. ¿Ya? Forma práctica. Cuenta las cifras, responde 1 con la cantidad de ceros
de acuerdo a las cifras. Si tiene una cifra, un cero. Si tiene dos cifras, dos ceros. Tiene tres cifras, tres ceros. Y la resta es el número que estaban dando finalmente. A eso le llaman complemento aritmético. Y otra observación que hay que tener en cuenta es, dice, cuando restamos un número cualquiera con el que resulta de ser inverso en orden. Ojo, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Pues muchas veces en algún problema nos van a dar un número y luego van a voltear el orden de sus cifras. Cuando eso sucede, hay cosas que se conocen exactamente en el resultado. Por ejemplo, me dicen 72. Si se dan cuenta, 72, 7 y 2. Le cambio el orden de sus cifras, sería 2, 7, 27. Está al revés el orden. Si me dicen 91, 91 menos, cambio el orden, 19. Si yo digo 621, cambio el orden, 1, 2, 6, ¿no? Si me dicen 472, cambio el orden, 274. Okay, en esos casos hay cierta situación conocida. A ver, vamos a resolver esto rapidito. ¿Cuánto es la resta de 72 menos 27? ¿Cuánto sale esa resta? Creo que de forma rápida podemos notar eso. Y al restar esos números, me va a salir acá 45. Si yo resto el otro, me va a salir 72, ¿no? Creo que es una resta bastante rápida, bastante sencilla. Si restamos el otro, a ver, restemos el otro caso. Lo voy a poner por acá, ¿ya? El 621 menos 126. Voy a restarlo. A ver, 1 no le puedo quitar 6 si no se presta, sería 11. 11 menos 6, 5. Esto se convierte en 1. Como no se puede, se presta, sería 11 menos 2, 9. Y este al prestarle se redujo, queda en 5 menos 1, 4. Esa es la resta, ¿no? ¿Qué saben restarle? 495. Lo mismo va a pasar en el otro, ¿no? Si tú restas 472 menos 274, réstalo. Rapidito acá. A 12 no le, a 2, perdón, no le puedo quitar 4, se va a prestar. Se convierte en 12. 12 menos 4, 8. Este le prestó a él, se convierte en 6. A 6 no le puedo quitar 7, se va a prestar. Como era 6 y se presta, se forma 16. 16 menos 7, 9. El prestó se queda convertido en 1 menos 3. 3 menos 2, 1. 190. Pero creo que este proceso de restar no es necesario estar recordando muchas cosas porque eso lo conocen, el cómo restar. Lo que a mí me interesa es una propiedad que hay que tener en cuenta. Miren algo, noten algo. Yo voy a colocar aquí dos casos, ¿no? Eh, para cuando se restan números de dos cifras y cuando se restan números de tres cifras. Por ejemplo, en estos primeros casos, aquí, aquí. Si se dan cuenta ustedes, ¿qué pasa cuando suman estos de acá? ¿Qué sucede? Se dan cuenta que en estos casos, la suma de cifras, ¿cuánto sale de la suma de cifras siempre? Siempre va a salir 9. Siempre sale 9 al sumar las cifras de dos números restados intercambiando el orden de sus cifras. ¿Ya? Cuando tienen estas dos cifras nada más. ¿Ya? Eso es algo que siempre se va a cumplir. Es una observación, una propiedad. En este otro caso, cuando restas números de tres cifras, con el que está invertido en orden, no cualquier resta, no por ejemplo esta resta de acá, ¿no? Sino cuando uno aparece y luego inviertes el orden de sus cifras. Sale 495 acá y acá sale 198. Si se dan cuenta, aquí al medio sale 9. Siempre va a salir 9 al medio. Siempre. Cualquier número que ustedes elijan siempre va a ser. ¿Y qué más? Fíjense ahora aquí. Parecido al anterior. ¿Qué pasa si juntas los que están como inicio y final? La suma de ellos va a salir 9. ¿Ya? Cuando tienes un número de tres cifras, el de en medio sale 9
Y al sumar los extremos, también sale 9. Cualquier sea el caso. Por ejemplo, yo les pongo acá, ¿no? Pongamos 521. Entonces, si yo lo resto invirtiendo el orden 125, el resultado va a salir acá. A ver, 13 de acá sería 11. 11 menos 5 sería 6. Queda convertido en 1. Pero al 1 no le puedo restar 2. Por lo tanto, se presta, sería 11. 11 menos 2, 9. Ahí está el 9 en medio. Él le prestó, queda convertido en 4. 4 menos 1, 3. Tú comparas él con él, sale 9. Siempre se va a cumplir eso. Es una propiedad que se da dentro de la situación. ¿Ya? Más adelante lo vamos a recordar, porque justamente hay problemas que se aplican para esas condiciones. Entonces, estas dos cositas las debo tener presentes yo cuando voy a hablar de la situación. El complemento y el resultado de restar un número con el que tiene invertido en orden. ¿Ya? A ver, veamos. Continuamos acá, chicos. A ver. Vamos a la dirigida. Miren. La pregunta es, esto es bastante sencillo. Me dan esto. A más B menos 7 es igual a 10. A3B más 4BA más BA7. Primero, voy a tener en cuenta esto. Aquí lo que me están dando como valores que no se conocen son A y B. Esos son mis valores desconocidos. ¿Ya? A y B son mis valores desconocidos. Pero ¿qué sucede? Sucede también que aquí, por ejemplo, chicos, me dan este tipo de suma. A3B, 4BA, BA7. No conozco quiénes son estos valores. Entonces, lo único que yo sé es esto, que A más B menos 7 es igual a 10. Creo que queda aquí sencillo es esto, ¿no? Este 7 que está restándose acá, este menos 7 que está apareciendo acá, todo esto lo puedo mandar al otro lado. Por lo tanto, es fácil decir que el A más B será igual a 17. Pero ojo, esto no me ayuda todavía a resolver la pregunta. Entonces, ustedes van a recordar, ¿se acuerdan? Yo les decía, cuando tienen una suma de varios valores, así sean conocidos o no, ¿qué nos conviene hacer para poder sumar de forma más práctica? Ya, miren, voy a recorrer, voy a volver un ratito a una diapositiva anterior. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Acá decíamos, cuando yo tengo una suma de valores, lo ideal es ordenar de forma vertical para poder sumar, ¿no? Eso es lo que me conviene. Y así hago más fácil mi operación. Entonces, volviendo a la pregunta ahora, a mí me decían esto. Si yo sé que A más B es igual a 17 y me piden él, lo que yo voy a hacer es ordenar. Vamos a ordenarlo de forma vertical. Y no olviden respetar, las unidades van a la misma altura, las decenas también y las centenas también. Pongo así primero. Primer número, A3B. Segundo número, 4BA. Y siempre respeto la posición, ¿no? Unidades, decenas, centenas. Siguiente sería BA7. Ya está. También respeto la posición de ellos. ¿Qué me piden? Sumarlos. Pues por lo tanto pongo la suma y acá irá mi resultado. Ya está. Comencemos a ver. Comencemos a sumar como comúnmente decimos. Nosotros sabemos que siempre la suma comienza por esta última parte. Entonces yo voy a decir, si sumo por acá tendría B más A más 7. Pero B más A más 7, esto de acá, B más A yo sabía que vale 17 según el dato anterior. Y si a esto, chicos, yo le voy a sumar el 7, mi resultado en esta columna va a salir ¿cuánto? 24. ¿Está bien? Ya. Quisiera ver sus respuestas, o sea, ¿por qué me dicen ustedes? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que hago? Si yo sé que esta columna vale 24, yo lo que necesitaría hacer es saber ahora quién coloco acá y cuánto llevo. Pregunto, ¿cuánto se coloca acá, chicos? ¿Cuánto colocamos ahí? ¿Cuánto se coloca ahí, chicos? Si esta suma vale 24, ¿aquí qué se coloca?
sabe eso, ¿no? Si la suma vale 24, no voy a colocar 24 completo. Lo que hago es colocar acá 4 y lo que hago después es llevar 2 aquí, ¿no? No puedo colocar el 24 completo. Ahora, voy a sumar la siguiente columna ahora. Este 2, 3, B y A. 2 más 3 más B más A. Nuevamente, este B más A que está aquí, vale 17. 7 y 17 se suma con 3, 20. Se suma con 2, 22. Y si esta suma sale 22. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué voy a colocar aquí? Aquí lo que yo voy a colocar, ¿cuántos, chicos? Acá voy a colocar, como es 22, coloco la última cifra 2 y debo de llevar 2 aquí atrás. Usted lo sabe, cómo sumar, ¿no? Finalmente, la última sería 2 más A más 4 más B. Pero, pues, chicos, ustedes saben cuando sumas acá, tú puedes acomodarlo esto para que sea más fácil. Entonces, yo voy a juntar primero los números, 2 más 4, y luego A más B. Pues lo voy a poner así. ¿Por qué? Para que sea más fácil, porque este A más B para mí es conocido, 17. Y al sumarse con 4 sería 21. Y sumado con 2 sería 23. Por lo tanto, si esta suma sale 23, coloco 3, debería llevar 2, pero como ya no hay nadie con quien sumarse, bajará ahí 2. Por lo tanto, voy a decir que mi suma sería esta, ¿no? Saldría 2324. Y esto de acá sería mi respuesta. ¿Ya? Es algo que ustedes tienen que conocer, porque la idea solamente pasa por ordenar, ¿no? O sea, ustedes ordenan y lo que van a hacer es sumar columna por columna. ¿En base a qué? En base a esto de acá que decíamos, ¿no? En base a esta condición de acá, ¿no? A esto. Porque esto de acá, ustedes saben sumar. Lo mismo que hacemos acá, lo estamos haciendo ahí. Sumar columna por columna. Si acá salía, por ejemplo, 16, coloco 6, llevo 1. Si sale 22, coloco 2, llevo 2, ¿no? ¿Está bien? Vamos a volver a lo que estábamos hablando. Me dicen acá, me estaban indicando por qué sale el 17. Parece que no lo han visto muy bien. Sí, pues acá fíjense, acá dice menos, no dice más, ¿no? Si este menos pasa al otro lado, aquí, pasa sumando. 10 más 7 sería 17. O al final ponlo acá, 17 menos 7, saldría acá 10, ¿no? Se cumple. Cuidado con las operaciones nada más, ¿no? Fíjense siempre en los signos. ¿Ya? Por eso aquí la respuesta en este problema, era la suma, es este 2324. Cualquier consulta, chicos, háganla, por favor, ya si tienen dudas. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Vamos a ver la siguiente. La pregunta 2. Algo parecido, miren. Me dan nuevamente esto, ¿no? Me dicen A más B más C al cuadrado es igual a 121. Hay el resultado de A más B, ABC más BCA más CAB. Parecido al anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no me dan A y B nada más, sino me dan A, B y C. Y todavía me dan con un exponente. Entonces, nuevamente, parecido al caso anterior, lo que yo debo hacer es, en este caso, buscar algo conocido. Ojo, me dicen, A más B más C al cuadrado es igual a 121. Esto de acá me permite saber cuánto vale A más B más C. ¿Qué es esto de acá? ¿Cuánto sería A más B más C? Entonces la pregunta es, ¿qué número elevado al cuadrado me da 121? Creo que es fácil notar esto. El A más B más C sería 11, porque 11 al cuadrado, eso es lo que sale de 121, ¿no? 11 al cuadrado sale 121. Ya está. Ya sé que A más B más C es igual a 11. Pero ¿qué hago ahora? Ahí me piden esta suma. Pues nuevamente, parecido al ejemplo anterior, si me dan este tipo de problemas, yo lo que hago simplemente es
ordenar. Voy a ordenar. ¿Cómo ordenamos? Colocando verticalmente, uno debajo de otro, respetando siempre las posiciones. Primer valor, ABC. Segundo valor, BCA. Tercer valor, CAB. Ya está. Y lo que hago ahora simplemente va a ser la suma de ellos. No olvidemos otra vez, siempre comenzamos por el último. En esta posición y vamos sumando uno tras otro. Entonces, rapidito, a ver. Primera operación. ¿Qué tenemos? C más A más B. Sabemos que la suma del orden no interesa. Puede estar ordenados de cualquier forma y el resultado siempre es el mismo. C más A más B, que es lo mismo que A más B más C, saldría 11. ¿Qué quiere decir? Que como esto vale 11, lo que yo voy a hacer es colocar 1 y debo de llevar el 1 acá. Muy bien, claro, sí, ¿no? Correcto. A ver acá. Si yo subo a la siguiente columna, tendría este 1 más B más C más A. Entonces, cuando yo estoy sumando esto, lo que voy a obtener es 1 más B más C más A. Nuevamente, esta suma de las tres letras A, B y C, este es conocido. Esto vale 11. Si le sumo 1, va a salir 12. ¿Qué quiere decir? Que como esta suma vale 12, coloco 2 ahí y debo de llevar 1. Finalmente, la última columna que me dice que voy a sumar 1 más A más B más C. Nuevamente, esto de acá vale 11, más el 1 que está acá sería 12. ¿Qué quiere decir? Que coloco otra vez 2, llevo 1, pero como ya no hay nadie, este 1 bajaría ahí. Ya está. Y ese sería finalmente mi resultado, ¿no? El resultado de mi operación. 1221. Sería este lado. Ya está. Bastante sencillo, ¿no? Ordenar columnas y ahí sumar uno por uno, la posición de unidades y no sé qué. Me parece que no hay mucho problema ahí. Vamos a continuar, chicos, a ver, presten atención, por favor, en lo que viene. Acá, chicos, me piden lo siguiente. Miren. A ver, un problema ya que está dado en palabras, que hay que interpretar. Dice, un deportista propone recorrer diariamente 1 kilómetro más que el día anterior. Si el primer día recorrió 8 kilómetros, ¿cuántos kilómetros recorrió en total hasta el 20º día? Ojo, ¿qué quiere decir? Digamos, un atleta, un deportista, alguien que le gusta la parte física, el ejercicio, de repente el primer día sale y va a empezar a correr, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Que el primer día recorrió 8 kilómetros. Entonces, nos dicen esto, ¿no? Sale a correr, primer día, hace 8 kilómetros. Pero su idea era que diariamente, dice, va a recorrer diariamente 1 kilómetro más que el día anterior. O sea, quiere decir, si el primer día recorrió 8 kilómetros, el segundo día, ¿cuánto va a recorrer? Uno más, que sería 9. El tercer día, 1 kilómetro más que el anterior, sería 10. Y así sucesivamente se va a dar, ¿no? El cuarto día sería ya 11, quinto día sería 12, y así me dicen hasta el 20º día. Si así está continuando esto, si está continuando así, la pregunta es, 20º día primero, sabemos que quiere decir el 20º día. 20 días ha estado corriendo. La pregunta dice es, ¿cuánto corrió en total? O sea, me están pidiendo en realidad sumar todo lo que va a estar acá. Todo esto de aquí hay que sumarlo. Para eso yo debo saber también quién es el que está acá. Todos los valores que aparecen. Y yo no conozco todo. O sea, me puede complicar eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo parto con esto. A ver, ¿se acuerdan que cuando yo quería trabajar una suma de números consecutivos, por ejemplo, acá van a ver números consecutivos, 8, 9, 10, yo decía eso. A ver, si tengo números consecutivos como 1, 2, 3, 4, 5, así, puedo usar la formulita. ¿Qué necesito? Que sean todos consecutivos
pero además siempre comienza en 1, que comienza en 1. Si no se cumple esto, que comienza en 1, yo no puedo aplicar mi formulita para sumar números consecutivos. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir aquí ahora, cierto, está el 8, el 9, el 10, el 11, van a aparecer todos, pero no empecé en 1. Entonces yo hago esto, voy a darle forma, voy a razonar un poquito y voy a escribirle así. Fácilmente ustedes pueden decir, el 8 sí o no es 7 más 1. El 9 es 7 más 2. El 10 es 7 más 3. Y así voy a continuar. De repente alguien me dice, profesor, ¿y por qué pone 7 más 1, 7 más 2, 7 más 3? ¿Por qué no puso 6 más 2, 6 más 3, 6 más 4? ¿Por qué? Porque yo quiero que aparezcan los números 1, 2, 3 consecutivos para poder aplicar mi formulita. Estoy haciendo algo para que aparezca lo que yo conozco. Y además, miren, primer día más 1, segundo día más 2, tercer día más 3. Si es el 20º o el 20º día, ¿cómo será el último entonces? Siempre 7 más lo que corresponde al día. Por eso acá sería 7 más 20. Quiere decir que el último día había recorrido 27. Que realmente ya no me interesa tanto porque lo que yo voy a hacer es buscar sumar esto de acá. Todo esto de acá voy a sumar. Entonces, ¿se dan cuenta que aquí cuántos términos tienes? Estaba por la cantidad. 1, 2, 3. Hay 20 términos o lo que llamamos 20 sumandos. Hay que sumar 20 términos aquí. Entonces, cuando yo vaya a sumar, chicos, miren, ¿qué vamos a tener acá? A ver, suma así. 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. El 7 se va a sumar 20 veces. ¿Cuánto va a salir si tú sumas el 7 20 veces? Y luego tendrías que sumar el 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta el 20. Por lo tanto, la distancia recorrida sería el 7 20 veces más 1 más 2 más 3 así hasta 20. ¿Ya? Ahí está mi ecuación para poder sumar. ¿Qué hago ahora? Simplemente me voy a poner a operar. Acuérdense, cuando son números consecutivos, la formulita, no olviden la fórmula, lo voy a volver a ver. Si son números consecutivos, me fijo en el último, uno más y todo sobre eso. Ya, pues vamos a ver aquí. 7 por 20, 140, ¿no? Pero acá, si va desde 1 hasta 20, sería 20, uno más sería 21, y todo esto sobre eso. Y ya está, vamos a resolver. No se olviden que acá, esto, en esto de acá ya hago esto. 20 sobre 2 me queda 10. 10 por 21 es 210, por lo tanto yo tendré 140 más 210, y esto va a salir 350 kilómetros. ¿Está bien? ¿Queda claro esto, chicos? Porque quiero que entiendan por qué hago aparecer el 1 más 2 más 3 hasta 20. Porque como son consecutivos, yo quiero usar mi fórmula, que es más rápido. Y por eso lo pongo 7 más 1, 7 más 2, 7 más 3 y así. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda ahí? A ver, chicos, hablen algo, digan algo. ¿Todo bien? Ya. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Creo que son muy tímidos ustedes, ¿no? A ver, vamos a seguir. A ver, problema siguiente. A ver, vamos a preguntar, pero a ver. Dice, la suma de los números de dos cifras mayores que 24, pero menores que 90.
A ver, voy a preguntar, a ver, lo siguiente. Quiero sumar todos los números de dos cifras, mayores que 24. Si son mayores que 24, son 25, 26, 27, 28, 29. Dice menores que 90. Voy a continuar tocando todos los números que estén ahí hasta los que sean menores que 90. O sea, quiere decir que voy a tomar simplemente hasta el número 89. Todos esos números. Se dan cuenta, chicos, que no son consecutivos todos, ¿no? Y me piden sumarlos. ¿Qué es lo que yo haría para sumar? ¿Qué me dicen? ¿Cómo sería conveniente hacer uso de ellos para sumarlo de forma rápida? De hecho, más adelante, de repente, algunos de sus hermanos, sus primos, sus padres mismos dirán, no, hay una fórmula para sumar de frente a ellos. Eso se ve más adelante. Pero en este caso, como estamos empezando, ¿qué haríamos para poder sumar de forma rápida estos números? Contestando, hay que darle forma, ¿no? Ya, a ver. Vamos a hacerlo así, chicos. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño descanso después de esta preguntita para luego continuar, ¿ya? Para tomar agua y ir al baño. A ver, hacemos esto rápido. Miren, chicos, igual que el problema anterior. Tengo 25, tengo 26, 27, ¿no? Y lo que voy es darle la forma. 25 lo pongo como 24 más 1. ¿Por qué 24 más 1? Porque luego puedo poner el 26 como 24 más 2 y puedo poner el 27 como 24 más 3. ¿Para qué? Para que aparezcan mis números consecutivos 1, 2, 3 y así va a aparecer todos ya de forma secuencial hasta lo que a mí me piden. ¿Hasta dónde me piden? Hasta 89. ¿Y el 89 a qué sería igual? ¿Cómo lo pondría el 89? La idea es que sea siempre 24 más algo para saber quién era la continuación. El 89, ¿cómo será entonces? ¿A qué sería igual? Si uno es 24 más 65. Si tú sumas estos dos, te va a dar 89. Quiere decir que aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí, pueden notar fácilmente que 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad de términos que aparecen, la cantidad sumando sería 65 sumando. ¿No? Hay 65 sumando. Por eso, al sumar nosotros, cuando vayamos a sumar todo lo que tendríamos, 24 más 24 más 24 más 24, 65 veces. Quedaría así. 24 por 65, más 1, más 2, más 3, más 4, así hasta 65. Resumemos rapidito. Aquí se aplica la fórmula. 24 por 65, ¿cuánto nos va a dar? Sería 1560, y la fórmula que decía, si es de 1 hasta 65, 65, 1 más 66, y todo sobre 2. ¿Se acuerdan? Les decía que él se puede dividir acá, 33, ¿qué me queda? 65 por 33. Hay que multiplicar esto para sumar con él. Saldría 1560, que era esto, más 23 por 65, 2145. Por lo tanto, la suma saldría 3705, que sería esta letra. ¿Ya? Entonces, es la misma idea que el problema anterior, solamente darle forma, ¿ya? Buscando que aparezcan 31 al 100. ¿Se puede saber cuántos términos hay? De repente a primera vista no lo saben, no saben cuántos términos hay. Pero si yo lo pongo acá sí voy a saber, por ejemplo, ¿no? Este 100, creo que se dan cuenta ustedes que el 100 sería 30 más 70. Eso me da 100, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo me doy cuenta que si el 31 es 30 más 1, este era el 31, voy a ponerlo así, 31 era él, este era el 32, ¿no? Y así voy a poner cada uno de ellos el 33, y el otro era el 100, entonces fácilmente yo puedo deducir que en total van a haber acá 70 términos, ¿no? Hay 70 términos, y ya puedo sumar parecidas. Esa es la idea de este tipo de problemas, ¿no, chicos?
Tratar de organizarlo buscando que aparezca algo conocido. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente, ¿ya? A partir de acá vamos a hacer la diapositiva. Problema 5. ¿Qué dice la pregunta 5? Miren, la diferencia de dos números es 64 y el doble del mayor es 648. ¿Cuál es el complemento aritmético del sustraendo? A ver, veamos. Primero, habíamos hablado de una sustracción. Aquí no están hablando de la diferencia, están hablando eh, del sustraendo y nos hablan del complemento aritmético. ¿Ya? Entonces, lo primero hay que recordar. ¿Ustedes recuerdan acá? Decíamos, ¿cuáles eran los elementos de la sustracción? Los elementos que forman la sustracción, si ustedes recuerdan, chicos, habíamos mencionado, eran tres, ¿no? ¿Quiénes son esos elementos? Minuendo, sustraendo y diferencia. Esos son los tres elementos de la sustracción. Entonces, si yo sé que esos son los elementos, recuerdan que esta era la forma, la resta. Minuendo menos sustraendo igual a diferencia. Esto es lo que llamamos la sustracción. ¿Ya? Y no olviden que acá habíamos mencionado esto, ¿no? Que en la sustracción, el que va adelante siempre es el mayor. Por eso decimos que siempre el minuendo es el mayor. ¿Ya? Y es importante porque acá en el problema dice, ¿no? La diferencia de dos números es 64. Ojo, la diferencia es de... Y el doble del mayor es 648. Ah, el mayor. Entonces, el mayor es el minuendo. Por lo tanto, es el doble del mayor. El doble quiere decir que está multiplicado por 2, ¿no? El doble del mayor es 648. Bueno, creo que fácilmente podemos deducir entonces que si este 2 pasa al otro lado a dividir, lo que vamos a tener acá es 324. Ya hallé el minuendo. ¿Qué más me dice? Ah, el otro dato era la diferencia de los números es 64. No se olviden, minuendo, sustrayendo y diferencia. Esta es la diferencia. Y otro dato me dice que esa diferencia de vale 64. Ya está. ¿Qué me piden? Complemento aritmético del sustraendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar el sustraendo. Dense cuenta que ahorita conocemos esto. Mira, minuendo es él. O sea, él es conocido. Diferencia es él. Él también es conocido. Ah, entonces, si acá yo tengo estos dos conocidos, puedo hallar el otro, ¿no? Entonces, simplemente voy a decir, voy a reemplazar en la sustracción. O sea, voy a reemplazar aquí. A ver, reemplacemos. Minuendo vale 324. Sustraendo no lo conozco, lo voy a dejar así como S. Ya la diferencia vale 64. Reemplazando sería así, ¿no? Ah, ya. Entonces fácilmente yo hago esto. Si este S que está restando lo mando al otro lado, pasa positivo S. Y este 64 que está acá, si lo mando acá, va a restar. Sería 324. Quedaría así 324 menos 64 sería igual a S. Así quedaría, ¿no? Por lo tanto, el S saldría 260. Ya está. Pero ojo, ahí no termina mi pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta nos dice, halle el complemento aritmético, halle el complemento aritmético del sustraendo, o sea, de él. Entonces, recordar qué cosa es complemento aritmético, chicos. Vamos a recordar qué era complemento aritmético. A ver, ¿se acuerdan, chicos, que el complemento aritmético? O sea, el complemento aritmético, ¿qué cosa era? El complemento aritmético consistía en esto, ¿no? En que íbamos a colocar, si el número tenía dos cifras, uno con dos ceros, restábamos el número. Si el número tenía una cifra, uno con un cero y restábamos el número, ¿no? Esa era la idea. Entonces, veamos, a ver chicos, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Entonces decíamos, ¿no?
Si yo tengo él y me piden su complemento aritmético, yo voy a decir que el complemento aritmético de este número 260, ¿cómo se va a calcular? ¿Cuántas cifras tiene? 1, 2, 3. Que será 1 con 3 ceros y le restas 260. ¿Ya? Porque sería así. 1000 menos 260. Por eso me va a salir el complemento aritmético 740. ¿Está bien? Entonces, lo primero es recordar a esto y conocer los elementos para luego aplicar mis propiedades. A eso le llamamos complemento aritmético. A ver, vamos a continuar, ¿ya? La pregunta 6. La pregunta 6, chicos. A ver, bien, ¿qué me dicen acá? Otra vez hablan de una sustracción. Entonces, siempre que me hablan de una sustracción, hay que recordar mi operación, ¿no? Los elementos de la sustracción, ¿quiénes son? Minuendo, sustrayendo, diferencia. Esta es la sustracción. Y a partir de eso veo mis datos. ¿Qué me dice el primer dato? Dice, si los tres términos de la sustracción suman 640, o sea, quiere decir, suma minuendo, suma sustrayendo, suma diferencia. O sea, no de acá, sino, mi dato me dice, sumemos los tres. Minuendo más sustrayendo más diferencia. Me sale 640. Pregunta, haya la suma del sustraendo más la diferencia. A ver, vamos a ver eso luego. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Miren, yo lo que voy a hacer es esto. M más S más S. Son muchas variables. Y como hay muchas variables, yo lo que voy a hacer es mejor esto. Este D que está acá, voy a reemplazarlo aquí. Pero alguien dirá, este D es el mismo. No, pero lo voy a reemplazar por su valor. Su valor es esto, es M menos S. Eso lo voy a poner. Por lo tanto, me quedaría así. M más S más M menos S. Como es una suma, tú puedes eliminar este paréntesis y no se altere en nada. Puedes eliminarlo y no se altere en nada, queda igual. Y por lo tanto tendrías así, M más S más M menos S. ¿Se dan cuenta que este menos S con este S se van? Porque está positivo y está negativo. ¿Qué me queda? M más M. Sería en este caso 2M igual 640. Y de ahí yo obtengo que el valor de M va a ser igual a 320. Pero ojo, nuevamente la pregunta, no me piden hallar M, no me piden hallar este minuendo, sino que me piden sumar, sustraendo, más diferencia. O sea, estos dos. Pero ojo, si se dan cuenta ustedes, chicos, no nos vamos a complicar, no nos vamos a complicar. Si tú tienes esto, ¿qué pasa si este S que está restando aquí, este S que está restando, tú lo mandas al otro lado? Tú sabes que cuando despejas, pasa siempre con signo contrario. Por lo tanto, el M va a ser igual a D más S. O sea, diferencia más sustraendo. Justamente lo que a mí me piden. Sustraendo la diferencia y me piden la suma de ambos, ¿no? Eso es lo que me piden. O sea, en otras palabras, ya lo hemos calculado. Eso vale 320. Por lo tanto, la suma de la diferencia más el sustraendo es 320. Ya está. Esa es mi respuesta. Eso es lo que me pedían ayer. ¿Correcto? Se dan cuenta que solamente es resolver ecuaciones. Hay que usar lo que ustedes les dan de datos siempre. ¿Ya? Consulta por acá. A ver, repito nuevamente, ¿no? Si te habla de una sustracción, esto es lo que tú tienes que saber ya. Una sustracción es restar. ¿Quién resta? Minuendo menos sustraendo y eso es diferencia. Eso es lo que tienes que saber desde un principio. ¿Qué más? Me hablan después que si tú sumaras los tres términos, o sea, sumaras este minuendo más este sustraendo más esta diferencia, si tú lo sumaras, te saldría 640. ¿Qué he hecho yo? Para poder resolver esto, es un problema con variables.
lo que hago es reemplazar uno en otro. Por ejemplo, este D era M menos S. Entonces, aquí donde está D, ya no pongo D, sino pongo M menos S. ¿Por qué? Porque cuando se sume con M más S, este S con este S, como son signos contrarios, se van a eliminar. Y me queda que 2M es igual a 640. De aquí hallo M, que sale 320, y simplemente viendo la pregunta me pedía la suma de estos dos, S más D, sustrayendo más diferencia. Yo viendo la pregunta de acá, observo, veo que al pasar este S al otro lado, se forma justamente eso que me pedía. Y por eso voy a decir que este M que yo he calculado, que sé que vale D más S, es simplemente 320, porque estos son iguales. M es igual a acá en ambos casos. ¿Ya? Eso nada más quiero indicar eso. Vamos a continuar, chicos. A ver. Pregunta 7, ya casi terminando. Cortamente la señal. Ah, miren acá. Si se dan cuenta ustedes acá, chicos, este problema es pura letras. Hay un solo dato, que es este 2 nada más, pero todo lo demás es letras. Un poco difícil resolver esto. Entonces vamos a anotar algo. Hay que buscar algo especial. Entonces, notamos que en el problema tenemos la resta de dos números de 3 cifras. Acá, un ABC y un CBA. Estamos restando un número de 3 cifras y el invertido en orden. Entonces, hay que recordar algo. Si ustedes recuerdan, aquí hablamos de una propiedad. ¿Qué pasaba cuando yo restaba un número de 3 cifras y el que resulta al invertir el orden? Ojo, 3 cifras, no 2 cifras, sino 3 cifras. ¿No? A ver, 3 cifras acá. ¿Qué pasaba cuando restabas un número de 3 cifras con el que estaba invertido en orden? ¿Cuál era la propiedad? Que al medio siempre sale 9. Y si sumas los extremos, también debes sumar 9. Al medio 9 y al sumar los extremos sale 9. Ojo en el resultado, cuando estamos trabajando con 3 cifras. Ya. Vamos a volver entonces para ver qué sucede. Aquí. Ya. Entonces, ahora sí. Si yo tengo acá dos números de 3 cifras, si me dicen aquí que voy a hacer la resta, ¿no? Que voy a hacer la resta, entonces yo lo que sé es que cuando resto un número de 3 cifras con el que resulta al invertir el orden, la propiedad que acabo de ver hace un momento, ojo, no olviden, vamos a volver para compararlo de nuevo. La propiedad dice, cuando yo resto aquí, este es el número de 3 cifras con el que está invertido en orden, siempre los extremos suman 9 que al centro 9. Siempre se va a pasar. Por eso yo voy a decir aquí, fíjense en el resultado, o sea, fíjense en él. ¿Qué va a pasar? Que los extremos, P más Q, ellos deben sumar 9. ¿Qué más? Que el del centro, este que es Q más 2, debe ser igual a 9. No hay otra cosa. O sea, lo único que ustedes tienen que hacer es darse cuenta de eso. Esta es la propiedad. Aplicar la propiedad bien. Aquí no hay nada que se complique, solamente darse cuenta. 6, 2, 1, 1, 2, 6, un número y luego invertir en orden. Al medio 9, lo que está al medio debe salir 9 y lo que son los extremos deben sumar 9. Nada más, eso deben darse cuenta. Por eso acá, el del medio, Q más 2 es 9. Y si sumas estos dos de acá, también sale 9. Entonces ahora mi problema es resolver. Pues fácilmente yo resuelvo esto. Si Q más 2 es igual a 9, ¿cuánto vale Q? Q valdría 7. Y ojo, y se dan cuenta que si Q vale 7, 7 más P me da 9, P valdría 8. Por lo tanto, ya están mis dos valores. Q vale 7 y P vale 8. Ya está. Se acabó. ¿Qué hago ahora? Voy a ver lo que me piden. ¿Qué me piden? PQ y QP. O sea, ponle las cifras.
que empiece con P y luego le siga Q. P vale 2, Q vale 7, sería 27. Y en medio empieza con Q y luego con P, sería 7 y 2, 72. O sea, me están pidiendo a mí hallar la suma de quién? De 27 más 72. Eso me piden nada más. Y sumar esos dos números es sencillo. La suma de ellos, ¿cuánto me va a salir? 99. Nada más. Eso es lo que me estaban pidiendo hallar a mí. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi problema aquí? Conocer mi propiedad. ¿Qué me dice mi propiedad? Una vez más para recordarlo, mi propiedad me dice, cuando yo tengo un número de 3 cifras y lo voy a restar del que está invertido en orden, lo único que yo debo recordar es que el de en medio sale 9 y si suma los extremos también debe salir 9. Nada más. Por eso es que estamos aplicando esta condición. ¿Ya? ¿Está bien ahí? Bien, vamos a continuar. Bien, ¿qué nos dicen aquí? Calcular sea 76, sea 347 y sea 1715. Lo que hay que saber simplemente es, ¿qué quiere decir este sea? Este que está aquí. Simplemente la simbología de decir complemento aritmético de 76. Complemento aritmético de 347. Complemento aritmético de 1715. Entonces, lo que hay que ver es cómo calculamos nosotros la suma de estos complementos aritméticos. Y otra vez, volvemos aquí, ¿no? No olvidar es complemento aritmético. ¿De qué depende? De la cantidad de cifras. Siempre empieza con 1 y le siguen 0. ¿Cuántos ceros? Dependiendo de las cifras que tiene. Si tiene 3, 3 ceros. Tiene 2, 2 ceros. Tiene 1, 1 cero. Y al final, ¿qué hacemos? Le restamos el número. A eso le llamamos complemento aritmético. ¿Ya? Entonces volvemos a ver, chicos. Volvemos acá. Hallemos ese complemento aritmético. A ver. Si me piden el complemento aritmético de 76, entonces simplemente como dice acá, tiene dos cifras. Entonces será 1 con 2 ceros. Y le resto 76. Ya está. Eso sabemos que sale 24. Nada más. ¿Qué más me dicen? Me dicen después complemento aritmético de 347. Este número tiene tres cifras. De forma práctica yo digo 1 con 3 ceros. Y le resto 347. ¿Cuánto sale aquí? Restemos. ¿Cuánto sale esto? A ver. ¿Cuánto sale la resta de esos números? Si yo resto va a salir 3, 5, 6. 6, 3, 5, 3. ¿No? Ya está. Ese es el complemento aritmético. Finalmente me piden el complemento aritmético de 1715, que tiene 4 cifras. Si él tiene 4 cifras, será un 1 con ¿cuántos ceros? Con 4 ceros. ¿Ya? Con 4 ceros. Y le resto el número original. Por lo tanto, su resultado me saldría a restar 8.285. Ya está. Ya tengo el complemento aritmético de cada uno. Siempre, ojo, les conviene calcularlo así de forma individual cada uno, porque cada uno sale distinto. No hagan todo junto. Individual. ¿Y ahora qué me hago? Voy a sumar los valores. 24, 653 y 8.265. Entonces, cuando yo tengo esto, lo único que voy a hacer es calcular mi resultado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale la suma de esto? Ya por aquí me están respondiendo ya algunos. ¿Cuánto sale? En este caso va a salir, claro, 8.962. ¿Ya? Ese sería la respuesta. Entonces, chicos, como ustedes ven, complemento aritmético es un caso bastante sencillo. Solamente hay que saber algo. ¿Qué es lo que hay que conocer? ¿Cuántas cifras tiene?
Ojo, por ejemplo, a ver, si yo les dijera de repente por ahí así, el problema le ponen al revés. Digamos que alguien les dice así, eh, complemento aritmético, me dicen por ejemplo de x, y, z, y le dicen esto vale, a ver cuánto, eh, por decir 24 les ponen así. O sea, yo quiero saber cuánto vale x, cuánto vale y y cuánto vale z. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces cuando tienes esto? Es sencillo, mira. Decía, depende de las cifras nada más. Entonces, fíjate este número, este x y z, ¿cuántas cifras tiene? ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 3. Entonces puedes decir, ya será 1 con 3 ceros menos x y z. Esto es igual a 24, porque eso es lo que me dice el problema, ¿no? Es lo que me está diciendo. Y en este momento lo único que hago es lo siguiente. Lo único que voy a decir es esto. No puedo restar acá. Este lo mando al otro lado. Sería x y z. Y este 24 pasa a restar aquí. Ahora estoy cambiando. Y por lo tanto, de aquí saco cuánto vale x y z. ¿Cuánto saldría? Saldría, si no me equivoco, 976, creo. Ya sé que x vale 9, y vale 7 y z vale 6. Por ejemplo, sería un problema distinto al que hemos visto ahorita. ¿Está bien? Bien. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí está planteado lo que es el sistema de adición y subtracción. Y no olviden, pues, no las propiedades, las fórmulas. Las fórmulas se aplican de acuerdo a las condiciones, ¿no? Hay solamente dos casos especiales para cada uno, ¿no? No olviden que en la sustracción, el caso especial estaba en el complemento aritmético, uno, y el otro se refiere, pues, a cuándo van a trabajar con lo que es la resta de números que tienen cifras opuestas, ¿no? Como por ejemplo ocurría acá, ¿no? Que era este caso. No olviden estos dos casos. Estas dos propiedades son importantes para los problemas. Chicos, ahí no vamos a quedar. No sé si habría alguna duda última. ¿Tendrían alguna duda más? Acá mis compañeros me dicen que el problema es que se les fue el internet y no pudo. Acá repito, más solamente para aclarar esto, ¿ya? A ver, no hay tiempo. Acá era recordar esta propiedad. Cuando tiene dos números, cuando su orden de cifras es al revés, 6, 2, 1, 1, 2, 6, 4, 7, 2, 2, 4, 7, 2, 7, 4, siempre el resultado es 9 al medio y los extremos suman 9. Por eso lo que yo voy a hacer es lo siguiente aquí. Si tengo ABC, CDA, directo, y cuando yo resto esto, decíamos en el resultado, los extremos, P y Q, suman 9. Y el de en medio, que es Q más 2, debe ser igual a 9. Esa es diferente, esa es propiedad, ¿no? Después de aquí puedes resolver. Después de aquí resuelves, vas a decir, si Q más 2 es igual a 9, obligatoriamente Q va a ser 7. Porque 7 más 2 es igual a 9. Y si Q vale 7, ¿cuánto vale P? P debería ser 2, porque 2 más 7 me vale 9. Ahí están los valores, ¿no? De Q y de P. Finalmente, ¿qué nos pedían? P, Q. O sea, primero P, 2. Q después 7, 27. Pero acá también nos piden Q más P. Entonces, ahora Q primero que vale 7 y P que vale 2. Me piden sumar 27 más 72, el cual sale ahí 99. Solamente es recordar la propiedad, ¿no? En este caso ya sea en el video, en el PDF, lo van a tener completado.
Bien, chicos, ahora sí, con esto estamos culminando, ya para que puedan revisar sus prácticas de fe. Bien, chicos, muchas gracias a todos. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Muchas gracias, chicos.